Economía Forum, tengo el placer de darles de nuevo la bienvenida al Foro España Innova, que organizamos con el patrocinio de la Fundación Ramón Areces y del Corte Inglés. Hoy recibimos como ponente a don Emilio Lora Tamayo, presidente del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, CSIC, que, como ustedes saben, celebra sus primeros 75 años en estos momentos. Le va a presentar doña Amparo Moraleda, consejera independiente de CaixaBank, Corporación Financiera Alba y Meliá Hoteles Internacional. Querida Amparo, la tribuna es suya. Secretaría de Estado de Investigación, Desarrollo e Innovación, Secretaría de Estado de Educación, autoridades, señoras y señores, muy buenos días. Es un auténtico honor disponer de esta tribuna para presentar a don Emilio Lora Tamayo, presidente del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, en este 75 aniversario de la institución. La biografía personal de este madrileño, doctor en Ciencias por la Universidad Complutense de Madrid, en Ciencias Físicas, perdón, por la Universidad Complutense de Madrid, catedrático de Electrónica de la Universidad Autónoma de Barcelona y especialista en microelectrónica, es verdaderamente notable. No les voy a leer los más de 3 folios de su biografía abreviada, pero sí, por su relevancia, quiero mencionar que ha sido 2 veces presidente del CSIC, que fue responsable de la creación y dirección del Centro Nacional de Microelectrónica del CSIC y de la gran instalación científica que alberga la Sala Blanca Integrada de Nano y Microfabricación, que es autor y coautor de un libro. Es también autor o coautor de 15 capítulos de publicaciones especializadas y de más de 100 artículos en revistas especializadas, que es además coautor de 7 patentes y que entre sus múltiples galardones y reconocimientos posee la encomienda de número al mérito civil. Sus colaboradores le consideran un líder riguroso y exigente, pero es esa misma exigencia la que él se autoimpone ante cada nuevo reto. La frase dirigida por el almirante Nelson a sus oficiales antes de la batalla de Trafalgar y que reza: Inglaterra espera que todo hombre cumpla con su deber, ocupa un espacio en su mesa y creo que es definitoria de su filosofía de trabajo y vocación de servicio público. Emilio Lora Tamayo tienen, créanme, además, la sencillez propia de todas las personas que tienen un currículum brillante y un fino sentido del humor, en mi opinión, la mayor expresión de la inteligencia de un ser humano. Emilio Lora Tamayo llega por segunda vez a la presidencia del CSIC en el año 2013, siendo un experto conocedor del sistema público-privado de I+D+I, pero también ante los presupuestos más restrictivos de la institución en los últimos años y con una herencia en una situación financiera muy delicada. Con su gestión ha demostrado que seguir un camino de máxima austeridad no es incompatible con invertir de forma sensata y gestionar con integridad e inteligencia. Mediante un diálogo permanente con los centros asociados, ha sido capaz de garantizar la protección y la continuidad de los proyectos y recursos más estratégicos del CSIC, a la vez que lograr un equilibrio presupuestario. Antes de cederle la tribuna a nuestro protagonista y después de haber dedicado una gran parte de mi vida profesional a 2 sectores tan innovadores como las tecnologías de la información y la energía, quiero compartir 4 reflexiones muy breves con todos ustedes. La primera es que el papel de la investigación y la innovación me parecen cruciales en esta coyuntura histórica. Debemos volver a una economía real que produzca bienes y servicios reales y que tengan valor tangible para las personas. Necesitamos reequilibrar nuestra economía desarrollando nuevas tecnologías para el consumo doméstico y la exportación que puedan impulsar definitivamente nuestro crecimiento económico. La segunda es que el desarrollo tecnológico y la innovación son un elemento esencial para la competitividad de la economía y que si queremos tener relevancia como país en el siglo XXI, tendremos que incrementar
de forma sostenible en el tiempo los recursos financieros y humanos dedicados a la investigación, tanto desde la empresa pública como desde la empresa privada. Nuestros niveles de inversión nos sitúan con ese 1,3% del PIB en menos de la mitad de la inversión que otros países de la OCDE dedican a esta disciplina. Además, y habiéndolo vivido desde el mundo de la empresa, son necesarios nuevos instrumentos de transferencia tecnológica entre los centros de investigación y la empresa. Tenemos que conseguir mayor acercamiento entre ambos, no solo para ajustar la oferta tecnológica de los centros a las necesidades de la empresa, sino porque el propio proceso innovador requiere que otros cuestionen las hipótesis y que de forma independiente se validen las conclusiones teóricas. La ciencia nunca puede progresar de forma aislada. La tercera es que la investigación y el conocimiento puro deben coexistir con el trabajo altamente aplicado, con los mismos niveles de rigor y exigencia. Frente a algunas voces que critican que la investigación debe ser fundamentalmente finalista, no puedo dejar de recordar que inventos como la informática, el láser, Internet o los principios fundamentales del GPS y muchos adelantos de la medicina son resultado de este tipo de investigación. Es evidente que, además, si este tipo de innovación se mezcla con la existencia de capital riesgo, surgen empresas como Google y nacen industrias enteras como la biotecnología. Por último, citar, si me permiten, que en España tenemos otra reforma pendiente y un problema subyacente muy serio en nuestro sistema de enseñanza primaria y secundaria, unido además a que las actividades profundamente intelectuales como las matemáticas, la ingeniería o la ciencia no están prestigiadas socialmente, por lo que pocos jóvenes son realmente atraídos por esta disciplina. Termino ya. El siglo XX ha sido un siglo de audacia, de velocidad, a gran escala. Fue un siglo dominado por la física, por las comunicaciones y por el transporte de alta velocidad. Se conquistaron en gran medida el tiempo y el espacio, y gran parte del mundo, la población, tuvo acceso a la alimentación, a agua potable, a atención sanitaria y a la información. Hemos duplicado la esperanza de vida en Europa y en Estados Unidos a lo largo de este siglo XX. El siglo XXI será muy diferente, y aunque en estos momentos seguimos viendo la predominancia de la tecnología, de la información y de la biología, retos tan importantes como la energía, el agua, la alimentación, la sostenibilidad del crecimiento demográfico del planeta irán ganando relevancia. En el siglo XXI, gran parte de la ciencia, de la ingeniería, de la medicina, estarán realmente muy directamente relacionados e integrados y, de hecho, esta fusión ya se está produciendo. En resumen, y para terminar, creo que hoy, más que nunca, hace falta un gran pacto por la ciencia entre todos los participantes en este ecosistema de la innovación y donde creo que el CSIC debe jugar un papel fundamental. Si lo hacemos, estoy convencida que podremos ofrecer a nuestros hijos y nuestros nietos unos niveles de bienestar y de progreso equivalentes a los que nosotros hemos disfrutado y, además, darles la oportunidad de participar de forma activa en la resolución de los retos del siglo XXI. Necesitamos realizar este esfuerzo para transformar nuestro futuro mediante la obtención de más y mejores resultados en nuestro sistema de ciencia. Emilio Lora Tamayo suele decir que existen dos tipos de profesionales, los que dan explicaciones y los que dan resultados. Estoy segura de que a lo largo de su intervención no tendrán ninguna duda sobre la categoría a la que pertenece nuestro protagonista de esta mañana. Emilio, por favor, tienes la palabra. Buenos días. Muchas gracias, Amparo, por esa presentación de la que suscribo los planteamientos, por supuesto, y me siento abrumado por la parte en la que has llegado hasta citar algunas cosas más bien privadas, ¿no? Nelson incluido. Secretaria de Estado de Investigación, Secretaria de Estado de Educación, subsecretario, secretarios generales del Ministerio de Educación y del Ministerio
de Economía y Competitividad, directores generales, rectores, vicepresidentes del Consejo, secretario general, directores del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, de centros del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Señoras, señores, permítame que para empezar mi intervención recuerde aquí el mito de Prometeo, tal y como nos lo cuenta Platón en el Protágoras. Recién creadas todas las criaturas terrenales, los hermanos Epimeteo y Prometeo fueron los encargados de distribuir entre ellos todas las virtudes y habilidades que les garantizasen una supervivencia más o menos confortable. Epimeteo repartió así la velocidad, la astucia, la agresividad, la fuerza, la capacidad de volar o nadar o esconderse entre todos los animales, y no le quedó nada para dotar a los humanos, que se convirtieron de esta forma en las criaturas más indefensas y frágiles de la creación. Entonces su hermano Prometeo, apiadado de las debilidades de los humanos, se coló en la casa de Atenea y le robó la sabiduría, y después se coló en la de Festo y le robó el fuego, y les entregó a los humanos el fuego y la sabiduría, para que pudiesen sobrevivir y enfrentarse a los otros animales mejor dotados para la supervivencia. El conocimiento alimenta la sabiduría, y si hemos podido progresar como especie es porque aquella sabiduría que nos entregó Prometeo ha ido aumentando, impulsada por la curiosidad y la indagación. En definitiva, por la investigación y la generación de conocimiento de la mano de los filósofos de la época, hoy más bien llamados científicos, en una actividad que hoy se conoce como I+D y en muchas ocasiones I+D+I, las veces en que esa I+D resulta ser un elemento esencial para la innovación, que son muchas, no son todas ni lo son siempre. La innovación, motor de la competitividad y a través de ello del desarrollo económico, se alimenta de distintas fuentes. Una de ellas, la I+D, a mi juicio la más importante, pero no la única. Y esa es la razón por la que los organismos y los agentes implicados en la investigación tenemos que tener presente el destino final de nuestro trabajo, aunque en muchos casos es difícil vislumbrar, cuando no imposible de prever. En este año, y a pocos días del 75º aniversario del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, voy a hablar de la investigación. Y voy a hablar del CSIC, no por arrimar el ascua a mi sardina, que también, sino porque en ese terreno se trata del primer organismo de España. Y sobre todo porque los que trabajamos en él queremos que siga siéndolo, y para conseguirlo estamos dispuestos a dejarnos la piel. Queremos seguir liderando, no por vanidad, sino por un sentido de responsabilidad que nace del convencimiento de que España y también Europa necesitan un CSIC fuerte y adaptado a los nuevos retos y a las nuevas circunstancias. Por ello voy a intentar explicarles cómo entendemos que el CSIC puede dar respuesta a esos retos en ese nuevo entorno y cómo estamos trabajando para hacerlo posible. Y también les diré que somos conscientes de que no podemos hacerlo solos, y describiré cómo nos estamos preparando para contar con el concurso de empresas, sociedad civil y administración, porque el Consejo nunca ha trabajado solo. Desde que el Consejo comenzó su andadura hemos trabajado conjuntamente con las universidades, con otros organismos de investigación y con las empresas. Y en la última parte de mi alocución me referiré a la necesidad de que se dote al Consejo de un marco regulatorio que le permita ser una estructura de gestión flexible, adaptada a la naturaleza de su actividad, la investigación para generar conocimiento y para colaborar con la iniciativa privada en hacer del conocimiento riqueza y bienestar, algo imprescindible para poder competir con otras organizaciones similares en el contexto nacional e internacional. ¿Qué es investigar? ¿Qué es la I+D? La investigación científica y el desarrollo tecnológico es la actividad que se refiere al trabajo creativo llevado a cabo de forma sistemática para incrementar el volumen de conocimientos, incluido el conocimiento del hombre, la cultura y la sociedad, y el uso de esos conocimientos para crear nuevas aplicaciones. Cito, investigar es ver lo que todo el mundo ha visto y pensar lo que nadie más ha pensado, como solía decir Severo Ochoa, citando a Adolf Krebs. ¿Y por qué debemos hacer investigación? Excepto en China y en algunos países de la OCDE, como los países escandinavos, que no son precisamente un contraejemplo, existe a escala mundial una importante relación entre el PIB actual de un país y el porcentaje del mismo dedicado a la I+D que labra su futuro.
algo debe querer decir, sin duda, la clara correlación entre el nivel de recursos y la inversión en investigación científica. Sería suicida por parte de un país cerrar los ojos ante todas estas evidencias, y en ese marco es interesante meditar sobre la frase de Jorge Basenberg y su aplicación a la situación que estamos viviendo en el mundo. Y cito: los países ricos hacen ciencia para ser ricos, mientras que los países pobres creen que los países ricos hacen ciencia porque son ricos. Fin de la cita. Sabemos naturalmente que la sola inversión no garantiza de modo automático un impacto positivo de los resultados en el despliegue de modelos de crecimiento alternativos o en el sostenimiento o mejora del nivel de bienestar social. Para que esa inversión tenga éxito, es preciso que esté sujeta al principio de cuenta y razón y sea además de razonable, programada, sostenida en el tiempo, dirigida con criterios de eficiencia y eficacia y alejado de condicionantes políticos coyunturales. Debe ser gestionada además con criterios de oportunidad y flexibilidad que respondan a la casuística variada y a la necesidad de implementar las respuestas ágiles que exige actualmente el cambiante panorama de la I+D, su internacionalización, las oportunidades y necesidades sociales y el mercado globalizado de ideas, proyectos e investigadores. Pero si algo justifica por qué debemos hacer investigación, lo hará en la medida en que seamos capaces de concebir y llevar a la práctica la investigación como una labor de servicio a la sociedad. No solo porque la hace más sabia en la medida que contribuye a generar conocimiento, sino porque es uno de los pilares que sustentan las actividades de desarrollo e innovación en un proceso de transferencia directo y realimentado para desarrollar una sociedad mejor y más justa. La clave está, por ello, en conseguir implementar unos procesos de transferencia eficaces y eficientes, que obviamente demandan la colaboración cómplice de los agentes que generan conocimiento y la de los que los transforman en productos y servicios, es decir, en nuestro caso, de la academia y de la empresa. ¿Investigar en qué? Hemos asistido muchos de nosotros, y casi sin creerlo, a los cambios que la investigación y el desarrollo han ocasionado en la sociedad y en nuestras vidas durante el pasado siglo en campos muy diferentes. Todo ello ha repercutido en la vida cotidiana y ha abonado las bases de lo que hoy se denomina sociedad del conocimiento. ¿Qué es eso? Hagan la prueba. Pongan sociedad del conocimiento en Google y en 36 centésimas de segundo les dirán que el motor de búsqueda ha identificado 3.090.000 resultados, y eso solo en castellano. Pues yo les voy a dar ahora mi definición, no erudita, solo la número 3.090.001. La sociedad de conocimiento es una sociedad que se ha dado cuenta de que su progreso, la solución a sus necesidades y la satisfacción de sus anhelos solo puede venir de la generación de nuevo conocimiento. Y eso es lo que permite la investigación. Luego, ¿en qué investigar? Pues está claro, en lo que pueda ayudar a satisfacer las necesidades y los anhelos de la sociedad. Y ahora, recuperando la jerga de mi oficio, se lo digo empleando los términos que pueden encontrar en las estrategias europea y española de I+D. Hay que investigar en los denominados retos de la sociedad, en torno a los cuales se estructuran las líneas que orientan los grandes programas de investigación, que delimitan los grandes campos en los que forzosamente, con una aproximación interdisciplinar, se plantean las necesidades a las que deben responder los sistemas de I+D+I. Se trata de la salud, el cambio demográfico y el bienestar, incluyendo la corrección de desequilibrios en el desarrollo, la seguridad alimentaria, la agricultura sostenible, la investigación marina y marítima y la bioeconomía, el reto de disponer de energía segura, limpia y eficiente, el patrimonio, la necesidad de desarrollar sistemas de transporte inteligente, ecológico y eficiente, el desafío que plantea una necesaria acción climática y la eficiencia en el uso de recursos y materias primas. Y, por último, como resumen, el progreso en la consecución de un mundo con sociedades seguras, inclusivas, innovadoras y reflexivas, protegiendo la libertad y la seguridad de los ciudadanos. En estos retos se inscriben muchos de los grandes temas que en este comienzo de siglo se han perfilado como objetivos en el terreno de la I+D+I. Voy a dar ahora unas breves pinceladas sobre la historia del Consejo. El Consejo Superior de Investigaciones Científicas está conmemorando en estos días el 75 aniversario de la Ley de 24 de noviembre del 39 por la que se aprueba su creación y sus facultades. Pero, como sin duda saben todos ustedes,
Este organismo no se creaba ex novo, sino a partir de la Junta para Ampliación de Estudios e Investigaciones Científicas. Creada en 1907, fue creación seguramente propiciada por el entusiasmo que la desmoralizada sociedad del momento había experimentado con la concesión del Premio Nobel de Medicina a nuestro Santiago Ramón y Cajal. Bajo su presidencia, la JAE desarrolló una labor importantísima en la formación y profesionalización de los investigadores españoles, ya que no solo enviaba a los jóvenes a completar su formación en Alemania, Francia e Inglaterra, entonces los países líderes en ciencia, sino que creó bibliotecas y laboratorios en los que al estallar la Guerra Civil estaban trabajando jóvenes como Severo Ochoa. Tras décadas de una actividad desigual pero globalmente brillante, dadas las dificultades presupuestarias, la Guerra Civil frenó la evolución científica española y tras esta se suprimió la JAE y se creó el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, ya en el mes de noviembre de 1939, es decir, apenas 8 meses después de finalizada la guerra y tras un periodo de vacilaciones sobre el modo de encauzar la investigación científica española. Como decía Salvador de Aza, vicepresidente del Consejo y uno de sus mejores investigadores en materiales cerámicos en la conmemoración de los 50 años del Consejo, cito, ni siquiera la guerra civil y el exilio de muchos de nuestros mejores científicos fue capaz de yugular la obra iniciada por la Junta. Fin de la cita. Resumir en unos breves párrafos la historia del Consejo no es nada fácil. De cualquier forma, unas pinceladas pueden ayudar a describir la historia institucional de estos 75 años. Inicialmente, el Consejo se estructuró desde sus primeros días en patronatos y divisiones que agruparon en su comienzo a 19 institutos. Con vocación de implantarse en todo el territorio nacional, surgieron desde el primer momento secciones, muchas veces en la universidad, laboratorios, institutos y estaciones experimentales, algunos de ellos con vocación de cultivar una vertiente aplicada, estableciendo una estrecha relación con la economía española porque el periodo autárquico necesitó del Consejo y de su capacidad de desarrollo tecnológico para mantener la supervivencia de la industria. En su comienzo, el Consejo carecía de personal. Los investigadores del Consejo eran profesores de la universidad hasta que en 1947 se crearon las primeras plazas de personal investigador. Tras los primeros años de autarquía, el Consejo inicia un desarrollo acelerado que habría de convertirlo en el organismo de investigación más importante de España y en la pieza clave del sistema español de investigación científica y desarrollo tecnológico. Durante la década de los 50, en España se reanudan las relaciones diplomáticas, con lo que se incrementan los intercambios que propicien la introducción de nuevas disciplinas. La época del desarrollismo tecnocrático de los 60 permitió recuperar por fin el ambiente de dedicación científica de la Junta y supuso para el Consejo uno de sus momentos de expansión. En esa década comienza a despegar la producción científica y el Consejo se puede considerar como una herramienta para que las aproximaciones tecnocráticas puedan llevarse a la práctica a través de los planes de desarrollo, cuya comisaría comenzó a hacer inversiones de cierta entidad en I+D. La llegada de la democracia contempla la desaparición de las estructuras de patronatos y divisiones, agrupándose los institutos en áreas temáticas. Se consagra entonces una mayor apertura a la sociedad. La estructura interna adopta mecanismos de participación basados en claustros y juntas y aumenta la producción científica al tiempo que se presta mayor atención a los temas de información y divulgación. La estructura del Consejo pasa a partir de entonces por distintos modelos que van desde el organismo autónomo hasta la más actual de agencia estatal, que es necesario calificar de incompleta, puesto que nunca ha tenido el necesario contrato de gestión que le posibilitaría desarrollar su trabajo en un marco similar al de los organismos internacionales dedicados a la I+D+I y también al de algunos de los organismos nacionales de I+D más recientemente creados. La del Consejo es una historia que puede enseñar logros muy positivos, que ha acompañado al desarrollo del país, que nos ha situado de manera muy honrosa en el escenario internacional y que no podría entenderse sin el concurso, la capacidad, la dedicación y el buen hacer de los hombres y mujeres del organismo. Y siempre lo hemos reconocido así. El mayor capital, el máximo valor del Consejo han sido y son las personas. Cumplan tareas de investigación, tareas técnicas o tareas de administración y gerencia. ¿Cuál es la realidad del Consejo hoy, después de 75 años? El Consejo Superior de Investigaciones Científicas hoy forma parte indisoluble de la ciencia española,
de sus logros del siglo pasado y de los comienzos del presente. Es la primera y mayor institución pública dedicada a la investigación en España y la tercera en Europa, detrás del Instituto Max Planck y del CNRS francés. Venimos de lejos, como continuadores de la obra de la JAE desde hace más de un siglo, como CSIC desde hace 75 años, cuando empezamos sin personal propio en 19 centros concentrados en Madrid, y ahora somos algo menos de 12.000 personas distribuidas en 123 centros que trabajan en casi todas las ramas del saber, con un enfoque y una aproximación cada vez más interdisciplinares para abordar los grandes temas que hoy plantea la ciencia y la tecnología. Estos centros están ahora repartidos por todas las comunidades autónomas y prácticamente la mitad de ellos son mixtos, principalmente con las universidades. Además, hay 130 unidades asociadas al Consejo, de las que 105 pertenecen a la universidad y el resto a empresas y otros centros tecnológicos. Ese conjunto de recursos y las relaciones que mantiene con las universidades, con otros organismos públicos de investigación, con las comunidades autónomas y con las empresas en el ámbito de la investigación, le confiere un papel vertebrador de la I+D+I, asegura un trabajo y una producción científica que responde del 20% de la que produce España en términos bibliométricos y sitúa al Consejo en el puesto número 7 del ranking internacional de SIMAGO, en el que la siguiente institución española ocupa el puesto 152. El Consejo Superior de Investigaciones Científicas tiene 7 de los 18 centros de excelencia Severo Ochoa españoles. Es capaz de captar aproximadamente el 20% de los recursos competitivos que pone en juego el plan estatal y es el primer organismo español y el cuarto europeo que más fondos competitivos capta de la Unión Europea. En el 6º programa marco de la Unión Europea, el Consejo, con 418 proyectos por valor de 102 millones, fue la entidad española con mayor retorno, obteniendo una tasa de éxito del 30% en relación a las propuestas presentadas. Los datos correspondientes a la participación del Consejo en el 7º programa marco se concretan actualmente en 693 proyectos financiados con 262 millones. Hoy, y ya en el programa H2020, el CSIC es la institución española con más proyectos concedidos por el European Research Council, un tercio de todos los españoles. Hay que recordar también cómo en momentos de urgencia los conocimientos y tecnologías desarrolladas en el CSIC han ayudado a que nuestro país superase situaciones de catástrofe, como las de Aznalcóllar y el Prestige. En ellas, el organismo demostró su capacidad de coordinar investigadores propios y de otras instituciones para dar una respuesta rápida y eficaz a situaciones de emergencia, combinando conocimiento básico con desarrollo tecnológico. Aunque volveré sobre ello más tarde, asegura también hoy el Consejo un papel importante en materia de transferencia de resultados, asignatura pendiente a nivel nacional de todo nuestro sistema de generación del conocimiento, pero que permite al Consejo suscribir anualmente en torno a 4.000 contratos con el sector privado, por un montante total de unos 70 millones de euros, así como responder de un centenar de empresas de base tecnológica creadas en los últimos 12 años y ocupar el primer puesto de las entidades públicas y privadas en generación de patentes PCT, de las que mantiene un portafolio de algo más de 400 patentes y de las que licencia un promedio de 75 patentes al año. ¿Qué se plantea el Consejo de cara al futuro? Me referiré ahora al futuro del Consejo. Difícil de predecir como todo futuro, pero no de hacer frente, sobre todo cuando los años han dejado en el Consejo conocimiento, experiencia y capacidades de frontera, una visibilidad y una posición nacional e internacional acordes con ello y un compromiso decidido con el desarrollo de la sociedad y la solución a muchos de sus problemas. Las alianzas a nivel nacional e internacional del Consejo le convierten en importante instrumento en la política exterior del Gobierno de España. La vocación de excelencia de nuestra investigación corre paralela a la de trabajar para conseguir el mayor y mejor aprovechamiento del conocimiento generado. Y eso lo haremos con los instrumentos que ya manejamos para la transferencia de tecnología y con nuevas iniciativas que pongan en juego un mayor compromiso público-privado. El Consejo puede desempeñar un importante papel en una nueva industrialización del sistema productivo español, actuando como soporte y canal de alimentación de la I+D+I para el tejido empresarial, en especial para las pymes. Los desafíos para la ciencia y la tecnología del siglo XXI y su proyección sobre la sociedad en forma de retos serán la fuente de inspiración para seleccionar líneas y aproximaciones
a problemas concretos en las áreas temáticas que cultivamos. Siempre se hará con un concepto interdisciplinar, sin el cual la experiencia y la situación del conocimiento de frontera nos demuestran que no cabe hacer progresos sustanciales. Por tanto, seguiremos apostando por iniciativas tipo Severo Ochoa y ERC, que reconocen la actividad de investigación en la frontera, tal como la interpreta y la define la propia comunidad científica, los pares, por la colaboración informada con empresas compartiendo riesgos y rendimientos en los sectores de materiales, química verde, tecnologías físicas y gran física, biología y biomedicina, energía, sostenibilidad y recursos naturales, ciencias agrarias y tecnología de alimentos y, por supuesto, en temas de humanidades y ciencias sociales que están demostrando una capacidad creciente para encontrar nichos de explotación en los que el conocimiento desarrollado se pone en valor. Hablábamos hace un momento sobre los procesos de transferencia entre la generación del conocimiento y la empresa y voy a volver a ello. Podríamos discutir mucho sobre quién se tiene que acercar a quién y quién debe hacerlo más. A mi juicio, este es un debate superado y la academia ha hecho sus deberes a lo largo de los últimos 20 años e incluso ha hecho más que sus deberes, entrando en el campo de las iniciativas empresariales, a veces con la mala fortuna que se deriva de un desconocimiento del ámbito. Más que la aproximación y las herramientas clásicas de licencias de patentes, asistencia técnica, contratos de desarrollo y formación, generación de spin-off y start-up, que por supuesto hay que utilizar, deberíamos pensar en nuevos instrumentos como los colaboratorios, las cátedras de empresa, algo novedoso en el CSIC, y las estructuras mixtas basadas en nuevos modelos de colaboración público-privada que involucren a la empresa en las etapas de generación de conocimiento y a los investigadores en las etapas de desarrollo e industrialización, compartiendo riesgos y beneficios. La asunción de esquemas de colaboración que definan un continuo o, por utilizar un lenguaje biomédico, un enfoque traslacional, deben ser exploradas y adaptadas, sobre todo en sociedades y países como el nuestro, en que la inmensa mayoría corresponde a la pequeña y mediana empresa. El dilema público-privado referido a la I+D es hoy, en gran medida, un falso dilema, o quizá mejor, un dilema superado. El etos del investigador de los centros públicos se ha ido acercando al del personal de I+D de las empresas, como ya hemos dicho, pero en estas se ha producido también una incorporación de algunos de los valores propios de la academia porque resultaban a la larga más rentables. Ese doble acercamiento, además de otros factores económicos como la crisis o políticos como las integraciones supranacionales, hace hoy más fácil la cooperación de los dos sectores entre sí, pero también la colaboración con el tercer sector, de fundaciones o asociaciones que en muchas ocasiones representan lo que se conoce como sociedad civil y en otras son instrumentos de actuación de filántropos, mecenas y corporaciones comprometidas con el bien común. En cualquiera de los casos, para un organismo como el CSIC, estas interacciones representan oportunidades para identificar y comprometerse con los anhelos de esa sociedad a la que deseamos servir. El análisis y el debate sobre este tema es hoy de una gran oportunidad e incluso de una gran necesidad, porque el conocimiento, y especialmente el conocimiento socialmente útil, es un bien que no siempre resulta barato de adquirir y que, por lo tanto, debe ser competencia de todos y fruto de coordinaciones, cofinanciaciones y consensos. Se trata de pasar de las colaboraciones puntuales enfocadas a la resolución de problemas concretos e inmediatos a una situación más estable y comprometida en la que ambas partes compartan visión y estrategias. Una situación en la que, sin desdeñar lo particular y lo específico, se aborden objetivos más amplios y ambiciosos. Esta reflexión la hemos llevado a cabo en un par de encuentros organizados por la Fundación General del Consejo, que se han desarrollado los 2 últimos años en la Universidad Internacional Méndez Pelayo, con distintas colaboraciones, y hemos podido constatar que en España existe un grupo importante de empresas y centros públicos de investigación que sienten la necesidad de colaborar y el deseo de comprometerse en el desarrollo y bienestar de la sociedad. Que existe un buen número de empresas que, pese a la crisis económico-financiera, mantienen su apuesta por la innovación como motor de competitividad, bajo el consenso generalizado de que el sistema español de ciencia, tecnología e innovación ya ha sido suficientemente diagnosticado y que lo que se precisa es actuar.
y que los centros públicos de investigación y las empresas mantienen un número considerable de relaciones bajo formas diversas, lo que les permite conocerse mutuamente, y que es elevado el número de investigadores que coopera habitualmente con empresas y que verían con gran interés una colaboración de mayor alcance. En otras palabras, se llega a la conclusión de que resulta imprescindible una apuesta firme por la colaboración público-privada en investigación y que existe la voluntad compartida de elevar la intensidad de esta colaboración al nivel de un auténtico compromiso entre las partes y con la sociedad. Es conocido que gran parte del debate político y económico del siglo XX giró en torno a la determinación del equilibrio óptimo de producción y distribución entre bienes privados y bienes públicos, equilibrio en el que se maximice el bien común. El debate continúa ahora en un mundo globalizado y altamente tecnificado en el que los Estados-nación pierden poder frente a las empresas globales y en el que la riqueza de algunas personas es superior al PIB de muchas de ellas. Un mundo en el que también aumenta el poder blando de los ciudadanos, de legitimación de la economía y la política. Todo ello hace prever cambios profundos en la manera en que se crea, distribuye la riqueza y se procura el bien general, que ahora es ineludiblemente un concepto global. Una evolución hacia una situación en la que los roles de los agentes públicos y los privados se redefinen y en la que aparece también cada vez con mayor fuerza la sociedad. La sociedad como receptora última del bien general, pero también, y ahí está posiblemente uno de los elementos más novedosos, como actora, ya sea bajo el concepto de sociedad civil, de consumidor activo o de ciudadano informado y empoderado o apoderado. En este marco general, el Consejo, con todas sus capacidades y sus instrumentos, debe asumir un papel modesto pero activo, focalizado lógicamente en la investigación y su relación con la generación de riqueza y bienestar, contribuyendo a hacer aparecer nuevas formas de hacer y de entender la colaboración entre el sector público y el privado, que puedan dar lugar a nuevos modelos y modos de relación compartidos por todos y que favorezcan el compromiso con la investigación y para la sociedad. Tal vez también a que puedan ser incorporados como nuevos instrumentos por la Administración. No en balde se suele reconocer que la regulación va siempre por detrás del mercado. Por ello, en el Consejo redoblaremos los esfuerzos para impulsar el modelo de colaboración estratégica con las empresas, promovida y amparada a nivel institucional, aunque posteriormente se desarrolla a nivel de institutos y de grupos de investigación. Tratamos de establecer una relación con la empresa en torno a una estrategia liderada por ella, pero compartida por el Consejo, de modo que juntos podamos generar nuevo conocimiento de forma planificada. Sin embargo, estas apuestas exigen unos medios y unas certezas de los que hoy carece el Consejo. Como ustedes saben, los investigadores necesitan competir con sus iguales dentro y fuera de España para conseguir recursos con los que investigar. Este es un dato esencial de la actividad científica que desarrollamos. En ese contexto, las instituciones que los albergan, el Consejo en nuestro caso, debe poder ofrecer las capacidades y las infraestructuras suficientes para que estos investigadores puedan competir en las mejores condiciones. Eso es así cuando se habla de proyectos de investigación en la frontera de conocimiento, impulsados por la pasión por conocer y descubrir, y lo es también cuando se trata del desarrollo de proyectos científicos orientados a la colaboración pública-privada y a la transferencia de conocimiento. Y eso solo se puede conseguir con una financiación basal suficiente y una flexibilidad en la gestión adecuada a la naturaleza de nuestra actividad. Una financiación que nos permita definir y materializar una estrategia de investigación propia que, a su vez, nos posibilite asumir unos compromisos con la iniciativa privada y, lógicamente, cumplirlos. Si no, correremos el grave riesgo de crear expectativas y defraudarlas, que es la peor de las situaciones. ¿Qué le pide el Consejo al futuro? Las que he presentado son las líneas generales de nuestra orientación. Es nuestra misión y son nuestros objetivos. Pero como el futuro, lo queramos o no, se construye sobre el presente, tengo que hacer alguna reflexión sobre los problemas a los que actualmente se enfrenta el Consejo y que debemos tener presentes para desarrollar los planes de futuro. Algunos de esos problemas tuve ya la ocasión de comentarlos en este mismo foro hace 2 años. Afortunadamente, la situación derivada de los problemas económicos ha pasado ya a un segundo término. El plan de viabilidad y ahorro desarrollado en el Consejo, junto al apoyo decidido y fundamental del Ministerio de Economía y Competitividad y de su Secretaría de Estado de Investigación, Desarrollo e Innovación, nos ha permitido superar lo que de acuciante tuvo la angustia de esos problemas económicos que gravitaron sobre el Consejo en los pasados años.
Se ha llegado a decir, incluso este mismo fin de semana, en un programa de televisión, que hemos tenido que dejar de investigar para pagar los gastos corrientes, nada más alejado de la realidad. Con el apoyo del Ministerio y el plan que hemos aplicado, no se ha vuelto a destinar créditos de la investigación a gastos de funcionamiento. Hemos abierto el año 2014 sin déficit por primera vez en los últimos 5 años y, además, hemos rebajado los gastos de funcionamiento desde más de 500 millones al año a menos de 400. Esto es sumamente importante, más si tenemos en cuenta que con ese mucho menor gasto en funcionamiento y manteniendo prácticamente los mismos niveles, la inversión científica hemos logrado unos resultados, como ya hemos visto, claramente positivos. Con eso encaramos un futuro en el que, más allá de la necesidad que tenemos de aumentar los recursos económicos dedicados a la I+D, que también aparecen en primera línea 2 problemas fundamentales que tienen algunas facetas vinculadas entre sí. Uno, los recursos humanos. Sin perjuicio de la conveniencia de disponer de presupuestos específicos para financiar, entre otros, un programa de contratación temporal y bajo el denominador común de una capacidad para incorporar los efectivos y el talento necesario que ha estado considerablemente limitada en los últimos años, este problema presenta facetas distintas pero muy relacionadas. La elevada edad media de personal investigador, la relativa escasez de posiciones estables para atraer investigadores y la falta de posibilidades para incorporar personal técnico y administrativo, entre otras. Y 2, la estructura jurídica del Consejo. A diferencia de nuestros competidores internacionales y de algunos nacionales, el Consejo carece de la flexibilidad necesaria para una óptima gestión. Obviamente, este segundo problema está también relacionado con el primero. Tal y como lo fue en relación con los problemas económicos, nuestro Ministerio y su Secretaría de Estado son conscientes de estos 2 problemas y trabajamos coordinadamente para encontrar una vía de solución o al menos para paliarlos. Quiero terminar ya. Y lo haré como lo hice hace 2 semanas en mi intervención en el Congreso de los Diputados, en la que tuve el honor de exponerla ante su presidente, un diputado del Grupo Parlamentario Popular y un senador del Grupo Parlamentario Socialista, y más de un centenar de invitados. Leí entonces un párrafo de la intervención de Su Majestad, el rey Felipe VI, en la entrega de los últimos premios Príncipe de Asturias, refiriéndose al doctor Avelino Corma, miembro del Consejo, y a los otros 2 galardonados con el premio a la investigación. Cito: «Su labor es buena prueba de que la investigación científica y técnica siempre es necesaria para el progreso de las sociedades y de la humanidad. España debe recuperar el máximo apoyo posible en la investigación porque ello es condición indispensable para avanzar y competir mejor, para nuestro prestigio y también para la capacidad de ayudar a los otros, pero sobre todo para nuestro propio bienestar». Me gustaría, dije, que esas palabras y las constataciones que suponen y que estoy seguro suscribiríamos todos los presentes fueran una realidad. Y para ello sería bueno que se abordara la consideración de la política de investigación como una política de inversión y no de gasto, sujeta, por supuesto, a los debidos mecanismos de evaluación y de cuenta y razón que son imprescindibles en la gestión del dinero público. Y sería necesario conseguir un amplio consenso en considerarla una política de Estado pactada para asegurar su estabilidad y permitir planificar en el marco temporal que requiere la investigación. Y me gustaría que el Consejo estuviera preparado para cumplir con su papel en esta situación, como lo ha venido haciendo todos estos años. Para eso pedí algo que venimos necesitando y demandando desde hace muchos años y que ya lo tienen nuestros homólogos extranjeros. Algo que desde hace pocos años tienen también algunos organismos e instituciones dedicados en España a la investigación, aunque con carácter sectorial. Algo que piden todos los presidentes del Consejo desde hace casi 20 o 30 años. Se trata de una estructura de gestión flexible y moderna que nos permita jugar en la cancha de la generación del conocimiento y su transferencia como un agente en plenitud de facultades y no con un brazo atado a la espalda. Los que trabajamos en ciencia, investigadores, técnicos, gestores, financiadores y beneficiarios directos e indirectos, estamos convencidos de que esta capacidad de gestión flexible, que supere rigideces, muchas veces absurdas o anacrónicas, que perjudican nuestra competitividad y llegan a colapsar iniciativas, procedimientos e instancias, es absolutamente necesaria. Por supuesto que debe estar supeditada a la exigible cuenta y razón, pero también, por supuesto, a la consecución de unos objetivos científicos, todo ello de forma transparente y en el marco del contrato de gestión, o mejor, de una ley ad hoc, consensuada con visión de futuro, adaptada a las necesidades y capacidades del país. Todo ello también con conocimiento, con conciencia de la realidad socioeconómica y con absoluto respeto a las reglas generales de lo público, pero que no considere que hacer ciencia es hacer expedientes administrativos o recibir subsidios. El Consejo necesita una ley específica que contemple al Consejo como la organización pública que es,
como la organización científica que es, como la institución que mejor representa a España en I+D y después de 75 años de servicio como el símbolo de la ciencia que todos los españoles identifican. Muchas gracias. Muchas gracias, Amparo. Muchas gracias, profesor Lora Tamayo. Muchas preguntas. Empezamos por esta, que quizá no sea demasiado cómoda, pero es para diversificar el tema. Comisiones Obreras ha denunciado que los responsables del CSIC, es decir, usted, pretenden que parte del personal contratado deje de trabajar 4 meses para evitar que los tribunales les obliguen a ser admitidos como indefinidos, como ha pasado recientemente con 400 personas. ¿Es esto cierto? ¿Es verdad que los recortes presupuestarios han restringido la capacidad de contratación de los organismos públicos de investigación? La plantilla del CSIC se redujo en 2.200 efectivos entre el año 2011 y 2013. Estas preguntas se las hace Carlos Álvarez. Muchas gracias. Me la esperaba. Vamos a ver. Vaya por delante que la situación es delicada, pero no conviene exagerar. No por exagerar vamos a encontrar mejor las soluciones. En primer lugar, lo que tengo que decir, y lo he dicho varias veces, es que del Consejo, de la plantilla del Consejo, no se ha despedido absolutamente a nadie. El Consejo tenía un programa de contratación temporal de graduados para hacer una tesis, por lo tanto, 4 años, de técnicos para formación, por lo tanto, 2 años, de doctores para realizar un proyecto de investigación o desarrollar una investigación, por lo tanto, 3 años. Subrayo lo de temporal, es decir, que acabado el contrato, estos señores no tenían más vinculación. Bien, este programa se ha venido financiando o se empezó a financiar en el año 2007, me parece que fue, o en el 8, sin tener un presupuesto específico, un presupuesto finalista para ello. Y eso motivó, entre otras causas, unidas a la recesión económica, que tuviéramos las dificultades financieras que todos conocen y que tuvieron su punto álgido el año pasado. Año en que, como ya he dicho, conseguimos salir de él con la ayuda del Ministerio y con un plan de viabilidad. Pero, sobre todo, porque lo que hicimos fue interrumpir nuevas convocatorias. De manera que los contratos han ido terminando. De hecho, todavía tenemos contratados. Es decir, se ha honrado y se ha continuado asumiendo los contratos que en su momento se firmaron. Estos son a los que se refieren. La plantilla no ha disminuido. La plantilla no ha disminuido, perdón, tengo que decir que se ha disminuido por motivos estrictamente biológicos. Al llegar a los 65 años, pues el personal se puede jubilar. Normalmente los técnicos, el personal de administración lo suele hacer a los 65 años. Los investigadores pueden continuar, igual que en la universidad, los profesores hasta los 70 años y normalmente siguen hasta los 70 años. Y eso es lo que hace que del orden de 350 a 200 personas se jubilen del Consejo. Y efectivamente eso supone, si no se renueva, supone una merma en la plantilla. Pero eso es lo que hay. Viendo la primera parte, a la primera parte de lo que usted me pregunta, vamos a ver. Lo que se ha hecho ha sido la contratación por obra y servicio, es decir, para una determinada actuación que normalmente está ligada a un proyecto de investigación, un contrato de investigación, necesita contratar a alguna persona, algún investigador, algún técnico, pero es para ese proyecto exclusivamente. En tanto en cuanto dura esa obra y ese servicio, esto se hace en el Consejo a través de un mecanismo implantado ya hace, yo creo que 8 años, una cosa así, 7 años, que es una bolsa de contratación, que lo que sirve es para dar oportunidades a todos los que reúnen una serie de características, una serie de conocimientos. Esa bolsa de contratación se está ahora mismo aprobando las bases por parte del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas de una nueva estructura de esa bolsa dividida en 3 bolsas. ¿Para qué?
para hacer más fácil la selección de personal, de manera que se divide en contratos a nivel de prácticas para técnicos, en contratos predoctorales para hacer una tesis o en contratos por obra de servicio para el personal laboral de lo que se llama el grupo 1, 2, 3, 4, es decir, según la titulación. Bien, tenemos un problema ahí. Tenemos el problema de la continuidad en esos contratos por obra y servicio, problema que ha sido señalado muchas veces por la Administración, y es el de la continuidad en un mismo sitio. En un mismo sitio, en un mismo centro, en un mismo instituto, en un mismo proyecto. Si este proyecto dura 5 años, 6 años, 7 años, no hay el menor problema en que por obra y servicio esté contratada una persona. Ahora, cuando acaba ese proyecto, esta persona tiene que volver a pasar a la bolsa. Y puede ser contratado en cualquier otro centro del Consejo. Lo que no puede es volver al mismo sitio durante 4 meses. Se trata de evitar que sean fijos. Se trata de evitar que sean fijos en este momento o que entren por algo que podría rayar, vamos a decirlo así, rayar el fraude de ley, y que, por otro lado, lo que hace es drenar las posibilidades de otras personas que están en la bolsa y que también pueden llenar esas capacidades. Y, por supuesto, y esto que quede claro, existe otra modalidad de contratación que es fuera de convenio. Los contratos fuera de convenio no están sujetos a esta regulación. Los contratos fuera de convenio que se pueden aplicar perfectamente a alguien, dijéramos que es que este señor es un crack, por hablar de alguna manera, y necesito contratarle para que me desarrolle toda una línea de investigación. Naturalmente, si lo contratas fuera de convenio, no hay ningún problema en su continuidad. Alfonso Jiménez, de People Matters, dice: ¿qué peso tiene la inversión privada en el presupuesto del CSIC? ¿Las empresas españolas están realmente comprometidas con la I+D+I en comparación con las de otros mercados y países? Julio Mirabals, del diario El Mundo, le pregunta si puede explicarnos qué son, cómo funcionan las cátedras de empresa que ha mencionado usted en su intervención. Bien, el peso que tiene la inversión privada es menor que el que quisiéramos, por supuesto, y por eso yo creo que es una de las asignaturas, pendientes. Nosotros lo percibimos o lo podemos medir pues a través de nuestra actividad directa con las empresas, que es sobre todo actividad de contratos de investigación. Le tengo que decir que en contratos de investigación, es decir, para resolver determinados problemas, para trabajar en determinadas líneas que una empresa tiene interés, el número de contratos, lo he citado, viene a ser del orden de 4.000 al año. El importe total de los contratos está disminuyendo. Es decir, eso es, si acaso, un reflejo de la situación económica, ha disminuido en los últimos años. No así su número, que curiosamente está aumentando y no ha dejado de aumentar. La interpretación que le damos pues es positiva, pues optimista, yo podría decir. Quiere decir que la empresa, y me refiero de nuevo a lo que he dicho, cada vez es más consciente que necesita de la contribución del Consejo, en particular de la I+D en general, para trabajar enfocada a los temas de transferencia, a los temas de innovación, solo que tiene más problemas financieros. Entonces, regula mucho más o mide mucho más lo que es capaz de invertir. Por eso digo que a mí me gustaría que invirtiera más. De cualquier forma, aparte de los contratos, y eso también me he referido, yo creo que se pueden poner en juego otras soluciones, otras iniciativas que creo que serían novedosas y que lo que harían sería dinamizar un poco más esta relación con el sector privado. Una de ellas, es el objeto de la otra pregunta, se refiere a las cátedras. Bueno, las cátedras es algo que las universidades conocen bien, las cátedras con las empresas conocen bien. En el Consejo no, Y finalmente esto se traduce en un convenio por el cual una empresa lo que hace es dotar financieramente a un grupo o a una persona de los recursos necesarios para trabajar en determinadas líneas. Y la relación que se establece entre esa empresa y ese grupo o esa persona, ese investigador principal,
es de tal naturaleza que en principio tiene un acceso privilegiado la empresa a los trabajos que está haciendo. Esa sería una de las cosas. Pero tenemos ejemplos, por ejemplo, en la Universidad de Wageningen en Holanda existe lo que se llaman las cátedras de empresa, en las que durante 2 días a la semana 2 o 3 investigadores de la empresa realizan su trabajo dentro de los laboratorios de un centro. Nosotros hemos hecho alguna experiencia piloto en este sentido, no de forma organizada, pero sí para intentar valorar un poco si eso puede tener un recorrido. Y nuestras primeras conclusiones apuntan en el sentido de que cuando tú tienes un investigador o un técnico de una empresa en un laboratorio, es capaz de ver lo que tú no has visto. Es decir, los investigadores muchas veces están trabajando en una línea y desprecian o no saben ver a veces que hay determinadas aplicaciones que son, sin embargo, vistas por esa persona de la empresa que está ahí dentro. Yo creo que eso está ligado con los colaboratorios, eso está ligado con esas cátedras de un par de días semanales en las empresas. Es decir, que ahí hay mucho que se puede todavía recorrer. Siguiendo en la universidad, con micrófono, por favor, el rector de la Autónoma de Madrid, profesor Sanz. Muchas gracias. Bueno, en primer lugar, felicidades a la institución por los 75 años. Felicidades también al presidente por la presentación, pero la pregunta va dirigida, yo creo que el diagnóstico sobre la situación, sobre el sistema I+D+I en España, yo creo que es bastante conocido y normalmente se apuntan 2 debilidades que tienen que ver con la internacionalización y las posibilidades de captación de talento. Y me gustaría, dentro de este futuro del CSIC, qué acciones se tienen o qué proyectos existen o acciones que están ya en marcha para tratar de cubrir, digamos, esas debilidades generales, insisto, del sistema I+D+I en España. Bueno, yo voy a hablar de lo que sé, pero la secretaria de Estado sabe mucho más que yo y, por supuesto, podría contestar mucho mejor. El de la internacionalización es un tema que tenemos que tener presente. Es decir, nos medimos con nuestros iguales fuera. Pero a mí ese no me da miedo. Yo creo que eso no lo hacemos mal, y hablo de todo el sistema, no lo hacemos mal. Y el Consejo en particular. Este fin de semana repasaba los últimos datos que aparecen del grupo Nature y del Consejo, pues de nuevo ahí encontramos que aproximadamente 1/3 de las publicaciones en Nature y Science corresponden al Consejo, las publicaciones españolas. Bueno, eso da un cierto dato en ese sentido. Captación de personal, esa es la clave. Es decir, muchas veces nos lamentamos de que estamos perdiendo gente. Sí que es cierto, pero tampoco conviene exagerar. Es decir, el que haya hasta un 5% de investigadores, de plantilla, digo, o sea, de staff de plantilla, que salga, que se mueva, que se vaya a otro sitio, no que salga 2 años, sino que sea fichado por otro organismo, eso no es malo, eso no es malo. Que lleguen a un 20%, eso ya empieza a ser muy preocupante. Y si llegamos a un 70%, como puede ocurrir con los países del Caribe o de África y tal, realmente es un desastre. Pero estamos netamente por debajo del 5%. Yo le puedo dar el dato de que en estos 3 últimos años del Consejo han salido de staff, de plantilla, investigadores, pues una docena, o 13 o 14 investigadores, no más. En otros momentos han salido muchísimos más. Han salido muchísimos más. Cuando se han hecho otros organismos en España, ha salido gente del Consejo fichada por esos organismos. Que no me parece mal. Ahora, yo quiero tener la misma capacidad. Es decir, la capacidad para poder fichar a buenos investigadores que hay fuera o que hay dentro. Pero existe un mercado de los investigadores que tiene, bueno, que viene un poco indizado a lo que son los temas, ¿no? Viene relacionado con los temas. Por lo tanto, eso es lo que me gustaría. ¿Y qué es lo que estamos haciendo? Pues ya digo que la Secretaría de Estado tiene varias iniciativas. Por lo pronto, y afortunadamente parece que en los presupuestos del año que viene, pues vamos a multiplicar por 5 la tasa de reposición.
y viniendo de los números que hemos manejado últimamente, de la veintena de plazas de incorporación, pues hombre, yo creo que es bastante apreciable. Pero no es eso solo, también hay otra figura en la que estamos trabajando, está trabajando la Secretaría de Estado y con nuestra colaboración, que es a mi juicio mal llamada, pero bueno, me da igual cómo se llame, figura de investigador distinguido, que es la forma de crear plazas estables y fijas de investigador. Es decir, sería el germen de hacer una carrera investigadora paralela a la que llevamos arrastrando desde 1947, de una carrera investigadora basada en la figura de funcionario. Si podemos simultanear funcionarios con laborales sometidos, por supuesto, a toda clase de evaluación, como por otro lado se hace en todos los países y todos los organismos, yo creo que habremos ganado. Y sobre todo habremos ganado capacidad para poder fichar a otros, a los mejores. Catalina Flores le pregunta, ¿qué puede responder sobre el hecho de que tantos investigadores formados en España se vean obligados a seguir su formación o su trabajo en el extranjero, porque aquí no pueden? De este tema se ha hablado mucho las últimas semanas y en los medios. Bueno, las últimas semanas, los últimos meses y los últimos 2 o 3 años, vaya. Vuelvo a lo que le he dicho antes, o sea, la situación es delicada. Insisto que investigadores de plantilla, lo que llamamos los IP figura, se han ido o han tenido que marcharse o se han querido marchar. Y además tengo que decirlo, se han marchado en el 90% de los casos con un cheque por delante. O sea que también es, bueno, eso retrata lo que decía, que yo quiero tener también posibilidad de poder fichar a alguien, igual que ficha el Real Madrid o el Barcelona, ¿no? Pero lo que se refiere sobre todo es a personas que han dejado o no han conseguido encontrar una posición estable. Pues sí es verdad, sí es verdad. Es decir, personas de las que se han formado, tienen un doctorado, tienen un postdoc y tienen una valía, pues ha bajado la cantidad de plazas estables, pero no se ha interrumpido. Es decir, hemos continuado con una tasa de reposición pues del 10%, hemos continuado con programas como el Ramón y Cajal, hemos continuado con programas desde el Ministerio de contratos de 3 años postdoctorales, llámense, aparte de Ramón y Cajal, Juan de la Cierva, o llámense los de incorporación, en menor número, sí es cierto. También ese sería otro debate que habría que poner en marcha algún día. ¿Cuál es el número de los investigadores al que tenemos que tender? Pero ya digo que en este momento yo creo que estamos empezando a ver la luz al final del túnel, sin más que acudir a esos 2 datos que he dado antes. Es decir, la creación de la nueva figura de investigador contratado laboral fijo y el multiplicar por 5 la tasa de reposición para el próximo año. El profesor Nombela, con micrófono. Muchas gracias. En primer lugar, felicitar al presidente del CSIC. Ha hecho una exposición realista al mismo tiempo que refleja el entusiasmo por el progreso en el conocimiento, por la investigación y por las posibilidades de un organismo como es el Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Cuando me dijeron que si quería tomar el micrófono, me surgió una pregunta que en parte se ha contestado al final, pero querría insistir. Organismos tan relevantes para España como el Banco de España, la Agencia Tributaria o el Museo del Prado tienen una ley propia. El Consejo debe tenerla y sería esta la vía para consolidar su aportación a la ciencia española, ciencia y actividad científica que está necesitada de un segundo despegue. Hemos tenido un despegue espectacular desde el año 80 aproximadamente hasta el año 2006, 2007 y nos hemos estancado. Y estamos necesitados de ese segundo despegue porque seguimos en cifras insuficientes. Pero esa ley propia del Consejo sería además la forma de consolidar una carrera científica adecuada a las necesidades. ¿Para cuándo? ¿Qué posibilidades ve de sacar adelante esa estructura que realmente es muy importante? Ya sé que depende del Parlamento sobre todo, pero creo que vale la pena insistir en ello. De alguna manera, en relación con esta pregunta del rector de la Universidad Menéndez Pelayo, el profesor Nombela,
Enrique Norman, diputado de la Asamblea de Madrid, le pregunta si considera oportuno aumentar la autonomía del CSIC con una estructura ajena al Gobierno y dependiente del Parlamento en el marco del Pacto por la Ciencia que proponía doña Amparo Moraleda en su presentación. ¿Qué quiere que le diga? Sí. ¿Sí a qué? Sí a esto último, y resume un poco la pregunta, la intervención del profesor Nombela. Estamos necesitados efectivamente de un segundo despegue para lo que es todo el sistema, y en particular lo que yo tengo miedo es que este segundo despegue se produzca y nos encuentre vestidos de esta manera como estamos. Es decir, el Consejo no puede responder con la capacidad de gestión, con la flexibilidad de la que carece ahora mismo y de la que están dotados otros organismos, y digo, y lo he dicho, no solo internacionales, sino nacionales. Por lo tanto, debería poder tener algo similar. ¿Que esto sea el contrato de gestión? Pues yo no estoy seguro. Esto es lo que parece que tenía que haber sido desde el momento que en el 2007 o 2008 adoptamos la estructura de agencia estatal, pero ya digo agencia estatal incompleta. Hoy en día yo tengo mis dudas que esto sea lo más eficiente, y volvemos a algo que el profesor Nombela también conoce bien, porque participó en el año 2003-2004 en el planteamiento de un esquema de ley ad hoc que precisamente dotara al Consejo de esa capacidad, ley que después no progresó y que llegó a instrumentarse bajo la forma de agencia. Por lo tanto, una ley que dote al Consejo de esa capacidad me parece absolutamente necesaria, y que naturalmente eso se tiene que inscribir o que se inscriba dentro de un pacto de Estado, pues me parece fundamental. Por lo tanto, sí a todo. Catalina Flores dice: el CSIC ha instalado sismógrafos submarinos en la zona de los sondeos próxima a Canarias y a Marruecos para controlar temblores durante las catas. ¿Son tan improbables los temblores como cree Repsol, que ha firmado con ustedes un convenio para la instalación de esos aparatos? Aquí me va a permitir que le diga que no sé nada. No, o sea, sí sé que eso ha sido así, pero no sé si son probables o no probables, porque me pilla fuera de mi competencia. Bueno, Repsol dice que son improbables, pero por si acaso los pone. Yo no le voy a decir que sean probables o improbables, no lo sé. No lo sé. Bueno, la última pregunta la hace Miguel Gallardo y le pide si puede comentar las reformas del derecho industrial y de patentes anunciadas por el Gobierno del pasado viernes, si cree que las patentes de titularidad pública o de empleados públicos pueden ser malversadas y qué hace el Consejo para que no se malversen sus derechos. Bueno, yo le voy a decir lo que hacemos en el Consejo. En el Consejo patentamos lo que creemos que es patentable. Además, de un tiempo a esta parte, hacemos un estudio muy profundo sobre lo que consideramos que tiene visos de progresar como patente, porque si no lo que estamos haciendo es una inversión no demasiado económica, porque las primeras fases de la patente no cuestan casi dinero, pero sí en tiempo y en dedicación. Por lo tanto, lo primero que hacemos es estudiar si algo es susceptible de dar lugar a una patente completa hasta el final. A continuación, lo que hacemos es la patente a nivel nacional, se mantiene durante pocos meses, y después, en todo caso, pasamos al nivel PCT y el registro, en todo caso, en los países donde es necesario, y ahí ya cuesta dinero. Es decir, ahí ya lo que hacemos es ir de la mano siempre, o casi siempre, de un inversor privado, es decir, una empresa que demuestre que aquello le puede interesar. Es decir, se trata de una fase en que no es ya la licencia de la patente, pero sí es acompañarnos en el mantenimiento de la patente en una fase en que aquello es oneroso. De cualquier forma, cuando al final esta patente se licencia, pues hay distintos esquemas. Hay esquemas que pasan por un down payment y unas licencias, unos royalties. Y lo que sí es cierto, como ocurre en todos los centros públicos de investigación, es que los investigadores que han participado en la generación de esa patente tienen derechos hasta económicos. Por supuesto, la propiedad intelectual es de ellos, eso va por delante, pero tienen algunas compensaciones económicas derivadas de esa patente, de los beneficios
que reporte esa patente. Bien, ¿eso significa que hacemos intervenir digamos, el sector privado en los beneficios o no? Hombre, yo creo que eso es bueno porque lo que hace es estimular, al fin y a la postre, pues la capacidad de nuestros investigadores para encontrar una aplicación o para dar una salida, como hemos dicho varias veces, a ese conocimiento y que vaya más allá de una mera publicación o una comunicación internacional sobre el estado del arte. Muchas gracias. Despedirá el acto el embajador Raimundo Pérez Hernández, director general de la Fundación Ramón Areces, gracias a la que podemos organizar el foro España Innova. Gracias, José Luis. Quisiera, en primer lugar, agradecer la presentación de Amparo Moraleda y, por supuesto, felicitar al profesor Lora Tamayo y unirme a las felicitaciones por el 75 aniversario. Nuestra admiración a la gestión del profesor Lora Tamayo en una época de austeridad presupuestaria y simplemente constatar que la Fundación creo que tiene un amplio esquema de colaboración tanto con el CSIC como con la Fundación General del CSIC, que por supuesto seguiremos haciendo todo lo mejor que podamos. Muchas gracias.